Noticentro 1, CMI. 10 capturados por atentado en brigada del ejército y ataque a helicóptero presidencial en Cúcuta. Ministro de Defensa asegura que atentado se planificó desde el campamento de las disidencias en Venezuela. Capitán retirado ingresó carro bomba a la brigada 30 del ejército, asegura Fiscalía. ¡Salga rápido! ¡Salga rápido! ¡Salga! Emergencia en Mocoa. Evacúan a 6.000 familias. Se desbordó el río Mulato y hay alerta roja. Más de 300 municipios y 15 departamentos en alerta por lluvias. Desplazamiento en Ituango por amenazas de disidencias de las FARC. Más de 30 profesores investigados por denuncias de abuso en colegios de Bogotá. Estación del Mío vandalizada se convirtió en escenario para acrobacias de motociclistas. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Ya hay 10 detenidos por el atentado con carro bomba a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y por el ataque al helicóptero presidencial. Entre los capturados hay un capitán retirado del Ejército. César Melo, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Así es, Luisa, televidentes, pues muy buenos días. Pues el fiscal general de la Nación, el ministro de Defensa, acompañados del director de la policía, entregaron detalles sobre la captura de estas 10 personas vinculadas a 2 actos terroristas ocurridos en norte de Santander. El primero, el carro bomba que estalló en la brigada 30 del ejército en Cúcuta, y el segundo, el ataque al helicóptero que desplazaba al presidente Iván Duque y a su comitiva en hechos también ocurridos en norte de Santander. Pues lo que se conoce de estas capturas es que se trataría de un capitán retirado del ejército, así como un contratista de la Unidad Nacional de Protección y otros integrantes de las disidencias de las FARC. Detrás de los 2 hechos está el Frente 33 de las disidencias de las FARC, cuya cabecilla es alias John Mechas. Esta era una de las hipótesis que habíamos planteado una vez ocurrieron los hechos en la ciudad de Cúcuta. Sobre el capitán retirado del ejército, dice la Fiscalía General de la Nación que él habría sido la persona que ingresó el carrobomba que estalló en la Brigada 30 del ejército y la cual dejó más de 40 personas heridas, incluidas a personas de Estados Unidos. Es un capitán pensionado del Ejército Nacional, quien hace algunos años fue licenciado por Sanidad, mientras que las otras personas son articuladores de las disidencias de las FARC Frente 33 en el Catatumbo y Cúcuta. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que estos 2 hechos terroristas se habrían planeado desde Venezuela y le pidió a las organizaciones internacionales que tomen medidas contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad. 8 de estas 10 personas ya fueron enviadas a la cárcel y en las próximas horas se definirá el futuro judicial de otras 2 personas que en este momento están en audiencia ante un juez de garantías en Cúcuta. Pues esta es toda la información en minutos. Ampliación con más detalles sobre estos operativos desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. En alerta máxima están al menos 5.000 familias en el municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo. Los torrenciales aguaceros de las últimas horas provocaron una creciente súbita en el río Mulato. Stig, muy buenos días. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues es que en Mocoa se presentó una fuerte emergencia en horas de la noche y la madrugada por los torrenciales aguaceros que se han presentado en al menos 350 municipios del país. Justamente en Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, fueron evacuadas al menos 5.000 personas en horas de la noche. Esta medida la tomó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ante una posible avalancha. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene montado un sistema de alerta tempranas. El sistema funcionó. Fueron evacuadas aproximadamente 5.000 personas.
de 10 barrios en los cauces afectados. Afortunadamente no hay ni una persona hasta ahora que haya perdido la vida, ni heridos, ni desaparecidos. Todo ha sido medidas preventivas coordinadas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Momentos de temor y de angustia vivieron los mocoanos en el momento de que la defensa civil y los bomberos se vieron obligados a evacuarlos a algunos puntos de encuentro que ya están establecidos. El alcalde de Mocoa encargado afirmó que fueron 3 momentos en los que se presentaron desbordamientos de 3 ríos. Se presentó una creciente súbita del río Mulato. La primera fue mucho más fuerte, tuvimos 2 posteriores, pero no fue con tanta intensidad como la primera. Sin embargo, hasta el momento pues no tenemos reporte de víctimas. Por orden del Gobierno Nacional se desplazó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y también el subdirector del IDEAM. Estas personas estarán en un monitoreo constante de las lluvias y las precipitaciones que se presentan en Mocoa. Las 60.000 personas que habitan este municipio siguen en alerta roja. Son al menos 6.000 las familias que permanecen en este momento evacuadas y la Defensa Civil y los bomberos han hecho un llamado para que estén atentos a las lluvias y a la creciente súbita del río Mulato. Más adelante estaremos ampliando esta importante información. Por ahora me despido desde el centro de Bogotá. Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y más de 300 municipios están en alerta por las lluvias en el país. Luisa, muy buenos días. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Luisa, televidente, buenos días. Como lo decía mi compañero Stig, las zonas que están en inmediaciones al piedemonte amazónico, también algunas de la región andina y por supuesto la de región pacífica. Precisamente estoy con el meteorólogo del IDEAM, Diego Suárez. Él nos va a comentar un poco sobre el panorama y el pronóstico que tenemos en cuanto a lluvias en el país. ¿Qué pasa en estas regiones y cuáles son las alertas? Un cordial saludo para todos los televidentes. Bueno, les cuento que durante los últimos días en sectores aledaños al piedemonte amazónico, es decir, en zonas del centro y occidente de los departamentos de Caquetá y Putumayo, se han registrado precipitaciones, lo cual ha activado la emisión de alertas por niveles de los ríos y por probabilidad de deslizamientos de tierra. Durante las horas de la mañana del día de hoy, en sectores allá del Putumayo hacia la parte occidental, especialmente en la ciudad de Mocoa, se han registrado precipitaciones y mantenemos unas condiciones nubosas. El pronóstico para esta zona del país es que durante el día de hoy, durante el día de mañana, se sigan registrando lluvias menos intensas que las de los días anteriores y ya hacia el fin de semana condiciones un poco más de predominio de tiempo seco. En otras regiones del país hay otras alertas, no solo estas por deslizamientos. ¿En cuáles regiones y cuáles serían las alertas? En este momento tenemos unas alertas activas por probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores de la región pacífica, zonas de la región andina y hacia la parte oriental del piedemonte de la cordillera oriental, es decir, en zonas del occidente de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Casanare. También para destacar tenemos una alerta activa por viento y oleaje hacia la parte central y oriental del Mar Caribe colombiano, porque en esta zona tenemos vientos fuertes, más o menos de 45 a 65 kilómetros por hora, con alturas del oleaje de 2 a 4 metros. En particular en esta zona del país, pues estimamos esta alerta se mantenga hasta el día viernes 23 y ya para el día sábado y domingo, pues esta alerta se va a desestimar. Muchas gracias, meteorólogo. Es precisamente las recomendaciones que envían desde el IDEAM. Van a continuar las precipitaciones y algunas alertas hasta el viernes. Es por eso que se debe mantener los cuidados. La unidad de gestión de riesgo está en municipios como Mocoa, en la capital del Putumayo, para, por supuesto, estar atentos a cómo es el comportamiento de los ríos y también de posibles deslizamientos. En otras noticias y ante la alerta que lanzó la personería sobre docentes que están señalados de abuso sexual a estudiantes, hablamos con el abogado de 9 víctimas, escúchenlo bien, 9 mujeres que entre 2002 y 2007 eran apenas unas menores de edad y que a causa presuntamente de un docente de educación física de un colegio oficial de la capital del país fueron víctimas de violencia sexual. Hasta ahora están denunciando debido a los traumas psicológicos que tuvieron. Hablamos con las víctimas y hablamos con el abogado para saber cómo avanza este proceso. Todos los días pienso en si él está haciéndole eso a otra niña, a otro niño. Y me duele saber
esa fuerza y esa valentía de todas estas niñas se quedó ahí. Solo queremos que se haga justicia. En la Fiscalía General de la Nación el proceso ya lleva más de un año, se han realizado actos de investigación, se han tomado entrevistas de varias víctimas, pero lo cierto es que se espera por parte de ellas que se ordene la captura inmediata del profesor y de su esposa para que se adelanten las audiencias preliminares. Hace pocos minutos se pronunció la Secretaría de Educación Distrital asegurando que este docente de quien se reservan la identidad fue retirado de su cargo mientras continúa la investigación y hasta que se aclare su situación podrá volver, si es inocente, a las aulas del Colegio Distrital del Sur de Bogotá, para ser específicos. También asegura el abogado de estas 9 víctimas que a partir de las denuncias que han realizado más mujeres que antes eran menores de edad en esa época, que también estudiaron en ese colegio y fueron presuntamente víctimas de este docente, se están acercando a él. Son cerca de 5 personas más las que están denunciando abuso sexual por parte de este sujeto y de su esposa, que al parecer permitía que esto se diera en el instituto en donde dictaban clases, en el colegio y en la vivienda de ellos. Entre tanto, también hemos estado atentos a los casos que denunció la personería, y es que son más de 30 docentes los que están siendo investigados por abuso sexual en instituciones de Bogotá. En otras noticias, según la personería, nos llega información del hacinamiento, al parecer 500% de hacinamiento en las estaciones de policía de Bogotá. Al parecer hay precariedad en la alimentación, en temas de salud y también en los lugares en donde estas personas están siendo detenidas. Y por el momento esas son las noticias que tenemos. Luisa, sobre las 12 del mediodía tendremos todos los detalles de estas 3 informaciones. Continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Con pasacalles, la comunidad de diferentes barrios del suroccidente de Barranquilla rechaza la instalación de medidores inteligentes anunciados por la empresa de energía. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué dicen los usuarios? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Es escepticismo y desconfianza lo que está generando entre diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla la instalación de estos medidores inteligentes. ¿Por qué? Don Osvaldo Centeno, líder del barrio Santo Domingo, muy buen día. Hombre, estamos inconformes porque, como todos sabemos, que no estamos acostumbrados a esto, a medidores inteligentes. Entonces, sinceramente, estamos de acuerdo a muchas cosas, pero a medidores no, porque el consumo nos va a llevar a la... Usted puede imaginar. Dice la empresa que se puede controlar más el consumo de un teléfono celular. Bueno, lo va a controlar de pronto el que tiene bastante conocimiento en esto, pero uno que no sabe tanto de esto y uno que vive de día a día, te puedes imaginar. También pues la empresa señala que es quien está en desacuerdo con los medidores inteligentes, en su mayoría son personas vinculadas con fraudes. Bueno, te puedes imaginar que un barrio como el de nosotros, donde vivimos, el suroccidente, pues ellos pueden decir muchas cosas. Imagínate, vivimos en Santo Domingo, 70 años para hoy en día venir con unos medidores inteligentes, no. Hay que acostumbrar primero a nuestro pueblo para poder hacer lo que ellos quieren hacer, ¿viste? Muy amable a Osvaldo Centeno, es líder del barrio Santo Domingo, aquí en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, dentro de esta actividad de la instalación de pasacalles, vallas en las diferentes vías de este barrio, rechazando la instalación de los llamados medidores inteligentes. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al volver a Noticentro 1 CMI. Emergencia humanitaria en el Urabá antioqueño. Hay 10.000 migrantes represados. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una crítica situación se vive en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, en donde permanecen represados 10.000 migrantes de diferentes países. Yusi Chaparro tiene el reporte. Yusi, muy buenos días. Hola, buenos días. Según las autoridades, exactamente el alcalde Jorge Tobón, esta es casi una crisis humanitaria, teniendo en cuenta que son cerca de 10.000 los migrantes de diferentes lugares como Haití, Cuba y también de África, los que permanecen represados en el municipio de Necoclí, que están llegando cerca de 800 diarios. Él dice que esto se convierte en un problema de salud pública, pues no tienen cómo atenderlos. En esta época de pandemia no habría vacunas para ellos
y que incluso afecta parte de la economía, pues muchos de los habitantes de Necoclí están cediendo sus apartamentos y negocios para estos emigrantes. También tiene información de que serían otros 50.000 los que llegarían provenientes en los próximos días desde Chile, por lo que hace un llamado a las autoridades, exactamente a Migración Colombia, para que regule la entrada de estos migrantes. Recordemos que ellos vienen haciendo un recorrido desde Chile hasta pasar por Ecuador y llegar a Colombia por tierra, finalmente allá en Necoclí, en donde los denominados coyotes ya les cobran para sacarlos en lancha hacia Centroamérica. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:20 de la mañana también se vive una difícil situación en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, a donde han llegado cerca de 200 campesinos desplazados por grupos armados en las últimas horas. A esta hora nos acompaña Sara Botero, quien es vocera del Proceso Social de Garantía. Sara, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién los amenaza y por qué? Buenos días. El municipio de Ituango es un municipio en constante disputa por los actores armados después de la firma del acuerdo de paz, disidencias de las FARC y AGC se disputan el territorio. En este momento las personas han sido amenazadas por las disidencias de las FARC para que salgan del territorio, mientras las AGC les presionan para que se queden, ya que los usan como escudos humanos. ¿Cómo es el tema de escudos humanos? ¿Les hace una llamada, les dicen que salgan y luego qué pasa con ellos? El tema es que ponen a la gente, a la población civil en medio del conflicto armado y por eso pues la amenaza constante de si no salen del territorio obviamente se pueden ver en medio del enfrentamiento entre los grupos armados. Estas 200 personas permanecen en el casco urbano de Ituango. ¿Han recibido algún tipo de atención? ¿Qué les han dicho? Hasta el momento tenemos la información de que ya han llegado a la cabecera principal aproximadamente 213 personas, entre ellos 63 menores de edad. Aún quedan por llegar algunos que están en Quebrada del Medio y Santa Lucía, donde no ha llegado transporte público. ¿Es decir, que en las próximas horas llegarían más desplazados? Se espera que sí, que la institucionalidad sí les brinde la posibilidad de que lleguen, ya que en muchas ocasiones el ejército presiona para no dejarlos llegar hasta la cabecera principal. Muy bien, Sara Botero, gracias. Es entonces la difícil situación de orden público por estas personas desplazadas que salen de sus territorios por grupos armados. Más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, gracias. 2 patrulleros de la policía se llevaron una grata sorpresa cuando cumplían su turno en una subestación de la zona rural de Cali. Atendieron el llamado de emergencia que los convirtió en parteros. Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo es esta historia? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, estos uniformados de la policía cumplían su turno normal cuando escucharon el llamado de auxilio de una pareja en esta zona rural de Cali. Cuando se dieron cuenta, una mujer estaba en trabajo de parto y ayudaron para atender a esta pequeña, Sofía, se llama la bebé. A esta hora nos acompaña el coronel Edgar Vega, él es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. Coronel, cuéntenos usted con detalles cómo es que ocurre esto, cómo es que esos policías atienden el parto. Este caso se presenta en la subestación del Saladito, una estación que queda en la vía que conduce de la ciudad de Cali hacia Buenaventura. En ese instante se encontraba esta pareja desplazándose en su vehículo particular cuando inicia su periodo de parto. Es así como el subcomandante de la estación, el señor intendente Carlos Roda, al ver esta situación que se le está presentando y en compañía de sus compañeros de estación, realizan su actividad para el acompañamiento y traer a la vida a esta hermosa bebé. Este procedimiento duró por aproximadamente 1 hora, donde afortunadamente todo salió sin ningún inconveniente. Coronel, ¿siempre ustedes están preparados para atender este tipo de emergencias que no son usuales? Como usted muy bien lo dice, no son usuales, pero es una reacción por instinto que realiza nuestro personal profesional en policía y de buena manera lo atendemos y damos a la vida una nueva ser. Muchísimas gracias, coronel. La mamá de esta pequeña fue trasladada junto a su hija a un centro asistencial de la capital del Valle, donde se encuentra, por supuesto, fuera de peligro. Ahí ustedes estaban observando las imágenes de este momento en el que los uniformados de la policía atienden este parto en la zona rural de Cali. Y ahora cambiamos de información y observen este video. Un motociclista utilizó como una pista de acrobacias una estación del sistema de transporte masivo mío que fue vandalizada como otras más de 40 estaciones del sistema de transporte en las pasadas manifestaciones. Por supuesto, esto ha causado indignación
Algunos concejales le han hecho un llamado a la administración para que garantice la seguridad en las estaciones del Mío. Por su parte, las autoridades están en la búsqueda de este sujeto para poderlo sancionar y le han hecho un llamado a todas las personas para que no le den este mal uso a las estaciones del Mío. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, les contamos qué pasó en cárcel de Ecuador. Motín deja 18 muertos. Volvemos. China rechazó otra visita de la OMS para investigar la teoría del laboratorio de Wuhan como origen de la COVID-19. Las familias de las víctimas del Champlain Towers de Miami recibirán al menos 150 millones de dólares en compensación. Y en Ecuador, al menos 18 presos murieron en 2 cárceles del país y más de 30 personas resultaron heridas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Ante la propuesta realizada la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud de reabrir la investigación sobre el origen del coronavirus, el régimen chino se negó a colaborar y calificó de falta de respeto y arrogancia hacia la ciencia el plan presentado por el organismo internacional. El viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Zheng Yixin, negó la teoría de que el coronavirus salió de un laboratorio, argumentando que se trata de un rumor contrario al sentido común, a pesar de las múltiples denuncias que hay por parte de varios países e instituciones que señalan a China como responsable de la propagación de la pandemia. Afirmó además que las indagaciones adicionales de la OMS deberían ser en otros países y regiones y no repetirse en los lugares que ya fueron inspeccionados en la primera investigación. Las precipitaciones sin precedentes que cayeron en la ciudad de Shenzhou, ubicada al centro de China, han dejado hasta el momento 33 muertos, 8 desaparecidos y al menos 376.000 personas evacuadas. De las 33 muertes reportadas, 12 ocurrieron en la inundación de un metro, que tuvo varias estaciones casi completamente inundadas. Más de 200.000 hectáreas fueron anegadas y los daños causados por las lluvias torrenciales se elevan a unos 188 millones de dólares. Las severas inundaciones dejaron atrapadas a las personas dentro de estaciones del metro y escuelas, arrastraron vehículos y obligaron a muchos a pasar la noche fuera de sus hogares. Un saldo parcial de 18 presos muertos y más de 35 heridos, entre ellos varios policías, dejan motines en 2 cárceles de Ecuador registradas anoche. Medios ecuatorianos advirtieron que el motín en la cárcel de La Tacunga había incluido detonaciones probablemente de armas de fuego en el interior de ese centro. Las autoridades informaron que la situación en las cárceles de Guayaquil y La Tacunga ha sido controlada tras el ingreso de grupos especiales de la policía. Un juez de Miami informó que las víctimas y familiares de los 97 fallecidos por el derrumbe de un edificio residencial en Surfside, en el sur de Florida, recibirán inicialmente 150 millones de dólares en compensación. El monto surgirá del desembolso del seguro de Champlain Towers South y de la previsible venta del terreno donde se erigía el condominio de 12 plantas que se desplomó la madrugada del pasado 24 de junio. Se precisó que la cifra no contempla lo que resulta de las múltiples demandas colectivas entabladas tras el suceso. El terreno donde hasta hace poco había una montaña de escombros y trabajaban cuadrillas de socorristas está ahora prácticamente limpio y despejado. Los desechos se han almacenado en un depósito de Miami, los restos de la edificación que han sido considerados evidencia clave para la investigación. La Fiscalía de Madagascar anunció haber frustrado un intento de asesinato del presidente Andry Rajoelina y detenido a varias personas extranjeras y malgaches, entre los que figuran 2 franceses. Las autoridades aseguraron que los arrestados idearon un plan de eliminación y neutralización de diversas personalidades de la nación, incluido el jefe de Estado. ¡Salga rápido! ¡Salga! Emergencia en Mocoa. Evacúan a 6.000 familias. Se desbordó el río Mulato y hay alerta roja. Más de 300 municipios y 15 departamentos en alerta por lluvias. 10 capturados por atentado en brigada del ejército y ataque a helicóptero presidencial en Cúcuta. Ministro de Defensa asegura que atentado se planificó desde el campamento de las disidencias en Venezuela. Capitán retirado ingresó carro bomba a la brigada 30 del ejército, asegura Fiscalía.
Desplazamiento en Ituango por amenazas de disidencias de las FARC. Más de 30 profesores investigados por denuncias de abuso en colegios de Bogotá. Estación del Mío vandalizada se convirtió en escenario para acrobacias de motociclista. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En alerta máxima están al menos 6.000 familias en el municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo. Los torrenciales aguaceros de las últimas horas provocaron una creciente del río Mulato. Estilo Vengas, ¿qué dicen las autoridades y cuáles son las medidas preventivas? Hola Luisa y televidentes, cordial saludo. Pues en alerta roja se encuentra en este momento el municipio de Mocoa, capital del departamento de Putumayo. Esto ante los torrenciales aguaceros que se han presentado durante las últimas horas. Justamente a las 7:30 de la noche de este miércoles fue obligatoria la evacuación para al menos 5.000 familias. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hasta el momento afirma que no hay víctimas mortales y que las pérdidas en este momento, lo que tiene que ver materiales, están siendo evaluadas. Vecina, salga, 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 salga. Salga rápido. Salga rápido, salga. Una noche de temor y zozobra vivieron los cerca de 60.000 habitantes del municipio de Mocoa, capital del departamento del Putumayo. Una inesperada evacuación obligatoria interrumpió la tranquilidad de los mocoanos. La decisión fue tomada por el equipo de gestión del riesgo, Defensa Civil y los bomberos, quienes se alertaron por una creciente súbita del río Mulato. Evacuación a los puntos de encuentro. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene montado un sistema de alerta tempranas. El sistema funcionó. Fueron evacuadas aproximadamente 5.000 personas de 10 barrios en los cauces afectados. A esta hora se realiza la evaluación de pérdidas económicas. Se confirmó que no hay desaparecidos ni víctimas fatales. Afortunadamente no hay ni una persona hasta ahora que haya perdido la vida, ni heridos, ni desaparecidos. Todo ha sido medidas preventivas. Se presentó una creciente súbita del río Mulato. La primera fue mucho más fuerte. Tuvimos dos posteriores, pero no fue con tanta intensidad como la primera. La alerta roja se emitió por el temor de que se pueda repetir un trágico hecho del pasado, pues en el año 2017 Mocoa sufrió una avalancha debido al desborde de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco a causa de fuertes lluvias, dejando a más de 340 personas muertas y a miles damnificadas. El presidente Iván Duque Márquez ordenó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que esté presente allí en Mocoa para evitar lo que puede ser una avalancha. También se dirigió a este punto el subdirector del IDEAM. Es por ahora la información desde el centro de Bogotá, informó Estiglo Engas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y también por las intensas lluvias de las últimas horas, ya 300 municipios y 15 departamentos están en alerta. Luisa Fernández está en el IDEAM. Luisa, muy buenas tardes. Luisa, televidente, buenas tardes. Acabamos de hablar con especialistas del Instituto Meteorológico de Colombia sobre, por supuesto, el pronóstico de lluvias y las regiones más afectadas. Lo que nos dicen es que el piedemonte amazónico, donde está ubicada la ciudad de Mocoa, es el más afectado y las precipitaciones podrían estar hasta el fin de semana. El IDEAM lanzó una alerta en zonas cercanas al piedemonte amazónico por deslizamientos y desbordamiento de ríos. Durante las horas de la mañana del día de hoy, en sectores allá del Putumayo hacia la parte occidental, especialmente en la ciudad de Mocoa, se han registrado precipitaciones y mantenemos unas condiciones nubosas. El pronóstico para esta zona del país es que durante el día de hoy, durante el día de mañana, se sigan registrando lluvias menos intensas que las de los días anteriores. Algunas zonas de las regiones andina y pacífica también reportan estas emergencias. Entre tanto, en el Caribe colombiano hay alerta roja. Tenemos una alerta activa por viento y oleaje hacia la parte central y oriental del mar Caribe colombiano, porque en esta zona tenemos vientos fuertes, más o menos de 45 a 65 kilómetros por hora, con alturas del oleaje de 2 a 4 metros. En particular en esta zona del país, pues estimamos esta alerta se mantenga hasta el día viernes 23. Son más de 300 municipios afectados en la temporada invernal. Las recomendaciones se enfocan en evitar paseos a ríos y actividades náuticas. Las precipitaciones y alertas continuarán hasta el fin de semana.
En otros temas, y son preocupantes, más de 9 víctimas, y al parecer un docente de un colegio distrital de Bogotá se animaron a denunciar luego de casi 2 décadas. Al parecer, el docente, que ya fue retirado de su cargo, las reclutaba en la institución, las llevaba a su instituto en donde dictaba clases de danza y allí cometía todo tipo de vejaciones sexuales con ellas y las grababa. Esto está siendo investigado por la Fiscalía, por la Secretaría de Educación y también por la Personería de Bogotá. El docente señalado de cometer acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo y pornografía infantil con varias de sus alumnas entre 2002 y 2017 y quien laboraba en un colegio distrital de Bogotá, fue retirado de su cargo. Así lo confirmó la Secretaría de Educación a través de este comunicado. CMI habló con una de las 9 víctimas que han denunciado. Según ellas, él las reclutaba en la institución. Luego, en medio de clases de baile, cometía todo tipo de vejaciones sexuales y las grababa. Todos los días pienso que él está haciéndole eso a otra niña, a otro niño. Y me duele saber que esa fuerza y esa valentía de todas estas niñas se quedó ahí. El apoderado de las víctimas asegura que el sujeto continúa libre, al igual que su esposa, quien al parecer permitía y apoyaba los delitos. En la Fiscalía General de la Nación el proceso ya lleva más de un año. Se han realizado actos de investigación, se han tomado entrevistas de varias víctimas, pero lo cierto es que se espera por parte de ellas que se ordene la captura inmediata del profesor y de su esposa para que se adelanten las audiencias. La Secretaría aseguró que hace pocos meses recibió una nueva denuncia contra el educador. La Oficina de Control Disciplinario de la entidad recibió la denuncia sobre otro caso presentado meses atrás, iniciando la correspondiente investigación disciplinaria con auto de apertura de fecha de 19 de abril de 2021. El involucrado se une a la lista de 34 profesores que están siendo investigados por la Personería de Bogotá, al parecer por actos de violencia sexual. En medio de otro informe de la Personería se denunció que en las estaciones de policía hay un hacinamiento de hasta el 500%. Incluso detenidos que están en esos lugares ya tienen una condena y no han sido trasladados a un centro reclusorio. Más de 2.700 personas están detenidas en estaciones de policía de Bogotá. Según la Personería, el hacinamiento en estos escenarios llega al 500%. Se han destinado instalaciones que anteriormente eran oficinas para celdas para las personas privadas de la libertad, generando un hacinamiento de más del 500% en situaciones que incumplen claramente los postulados internacionales frente al tema de respeto de derechos humanos y principalmente una vulneración al derecho a la dignidad humana. Aunque las estaciones no son un cuerpo oficial de custodia, algunos detenidos llevan meses en estos lugares. Ya estoy condenado, hay muchos que estamos condenados y no nos trasladan, entonces es complicadito el tema de convivencia, porque pues todos no venimos por los mismos delitos. Hay gente que lleva 24 meses, 18 meses, un año, 4 meses, no tenemos descuento, no tenemos visita, no tenemos salud. En el informe indican que las medidas de bioseguridad son nulas, al igual que la atención en salud y la buena alimentación. La situación de nutrición es grave y se hace un llamado por parte de la Personería de Bogotá para que se cumplan los registros nutricionales para las personas privadas de la libertad. Y finalmente, en el tema de las visitas de las familiares, es de vital importancia indicar que los lazos estrechos de las familias, este derecho se ha visto vulnerado por las situaciones, tanto de prevención en el tema de fuga. La Personería también solicitó a las autoridades que se resuelva la situación con los migrantes detenidos ante la xenofobia registrada al interior de los sitios en mención. Esperamos que la emergencia registrada en ciudades como Mocoa pueda tranquilizarse debido a la tragedia que vivió años atrás. Con estas noticias me despido. Continúe usted con más en Estudio, Luisa. Ya hay 10 capturados de las disidencias de las FARC por el atentado con carro bomba a la Brigada 30 del Ejército y por el ataque al helicóptero presidencial en Cúcuta. El ministro de Defensa asegura que estos hechos se planificaron desde un campamento en Venezuela. César Melo tiene los detalles de estas capturas. César, buenas tardes.
Hola Lisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues lo que se conoce sobre estos capturados es que entre estas 10 personas hay un capitán retirado del ejército. Se trata de Andrés Medina. Sobre esta persona, la Fiscalía General de la Nación dice que él es la persona que habría ingresado el carrobomba a la brigada militar que posteriormente explotó y causó heridas a más de 40 personas. Asimismo, también hay información sobre una persona que trabajaría con la Unidad Nacional de Protección y quien también estaría vinculado a estas 10 personas. Sobre los demás detenidos, se conoce que son integrantes de las disidencias de las FARC del Frente 33 que opera en norte de Santander. Con los videos de las cámaras de seguridad en la Brigada 30 del Ejército, la Fiscalía logró identificar a Andrés Fernando Medina, un capitán retirado de esa institución, quien habría sido el encargado de ingresar el vehículo cargado con explosivos. Tras dejar el carrobomba y salir de la base militar, el capitán fue recogido por alias Ciro en una motocicleta. Es un capitán pensionado del Ejército Nacional, quien hace algunos años fue licenciado por Sanidad, mientras que las otras personas son articuladores de las disidencias de las FARC Frente 33 en el Catatumbo y Cúcuta. En total serían 10 personas que tendrían nexos con las disidencias de las FARC y ahora tendrán que responder tanto por el atentado con carrobomba como por el ataque al helicóptero que desplazaba al presidente Iván Duque. Detrás de los dos hechos está el Frente 33 de las disidencias de las FARC, cuya cabecilla es alias John Mechas. Esta era una de las hipótesis que habíamos planteado una vez ocurrieron los hechos en la ciudad de Cúcuta. El ministro de Defensa, por su parte, dijo que las disidencias planearon los dos hechos desde Venezuela. Este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad. Los 10 detenidos no aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía y 8 de ellos fueron enviados a la cárcel. Pues estas personas fueron acusadas formalmente por el ente investigador por delitos como concierto para delinquir y tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Estas personas no aceptaron estos cargos que les formuló la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías en Cúcuta y a esta hora avanza la audiencia en la que se define el futuro judicial de 2 de los 10 detenidos. Recordemos que 8 ya fueron detenidos y fueron enviados a la cárcel. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Emergencia humanitaria en el Urabá antioqueño. Hay 10.000 migrantes represados. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 10.000 migrantes están represados en el Urabá antioqueño. Esta ruta, que sirve de salida para cruzar el tapón del Darién, se ha convertido en una emergencia humanitaria. Yusi Chaparro, ¿qué atención están recibiendo estos migrantes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El alcalde por lo pronto garantiza que no se encuentran dispersos en las playas del municipio, que empeoraría esta crisis humanitaria, pero ellos permanecen en su mayoría en algunos hoteles y apartamentos que han arrendado los habitantes de este municipio. Él hace un llamado a Migración Colombia para que regule el ingreso al país. Son cerca de 10.000 migrantes provenientes de Haití, Cuba y África los que permanecen represados en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño. Para las autoridades es una crisis humanitaria que aumenta todos los días y desborda la capacidad del pueblo. Más de 10.000 migrantes tenemos represados en el momento. 800 migrantes diarios están entrando al municipio por las carreteras, por los montes, por donde sea. Según el alcalde, la situación podría empeorar, pues según inteligencia llegarán más migrantes durante los próximos días. No sé qué vamos a hacer, temo de que haya un represamiento aún mayor, porque tengo conocimiento que vienen aproximadamente entre 40 y 50.000 migrantes en tránsito desde Chile hasta Colombia. Autoridades piden a Migración Colombia que regule los ingresos de estas personas que en su mayoría entran de manera irregular. El detalle que es que ninguna empresa les puede prestar servicio porque obviamente ellos no tienen ningún documento que soporte la estadía aquí en Colombia. Se espera que en los próximos días se logre evacuar por lo menos el 60% de los migrantes que permanecen en Necoclí hacia Centroamérica.
CMI contactó a Migración Colombia, pero aún no hay respuesta sobre esta situación en Necoclí. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:19 del mediodía, otra difícil situación de orden público se vive en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, donde han llegado cerca de 200 campesinos desplazados por temor a amenazas a grupos criminales. Al casco urbano del municipio de Ituango, norte de Antioquia, llegaron los más de 200 campesinos que salieron desplazados desde sus parcelas por temor a las amenazas por parte de grupos armados como disidencias de las FARC y autodefensas gaitanistas. Hay una disputa por el territorio. Hay un nudo estratégico que es el nudo del Paramillo, que sale al Bajo Cauca. Está en disputa las disidencias de FARC y las AEC. En este momento, las disidencias de las FARC llamaron ayer amenazando a algunos líderes comunales diciendo que tenían que irse del territorio, y las AEC le dicen a la gente que se quede porque la estrategia de las AEC ha sido tomarlos como escudos humanos. Defensores de derechos humanos aseguran que los labriegos que permanecen en las calles de Ituango estarían en riesgo de perder su sustento y sus territorios. La amenaza, las llamadas, digamos, y esa disputa, ellos están en el medio del territorio, el temor es a perder las cosechas y a perder los animales y sus viviendas. Digamos que ellos logran sacar, pues ya tienen prácticamente la maleta hecha porque es algo constantemente de documentación, pero quedan los animales y las cosechas que se pierden. En las próximas horas se anunció la llegada de otras 2 chivas con más campesinos desplazados huyendo por temor a los grupos armados. Justamente hace pocos minutos las autoridades y estos defensores de derechos humanos confirmaron que llegaron estas 2 chivas al municipio de Ituango, por lo que piden atención humanitaria para los desplazados. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. 2 patrulleros de la policía se llevaron una grata sorpresa cuando cumplían su turno en una subestación de zona rural en Cali y atendieron el llamado de emergencia que los convirtió en parteros. Sebastián Bedoya tiene la historia desde la capital del Valle. Sebastián. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues esta emergencia es bastante inusual durante el turno de estos patrulleros de la policía que se llevaron esta sorpresa. Ayudaron a traer al mundo a una pequeña bebé. Su nombre es Sofía. Aquí está la historia. Una llamada de auxilio puso en alerta a 2 patrulleros de la policía cuando cumplían su turno. Para atender la emergencia se llevaron una grata sorpresa. Una mujer de 28 años estaba en trabajo de parto. Este caso se presenta en la subestación de Saladito, en el momento en que una pareja se desplazaba en su vehículo de propiedad y solicita el apoyo de la policía que se encuentra en este sector, donde el señor intendente, comandante de la subestación, ayuda a atender este parto y traer con vida a este bebé. Luego de dar a luz, la mujer fue trasladada a una clínica para su valoración, agradecida con el noble gesto de los patrulleros y ellos con una nueva experiencia en su vida. Atendió el procedimiento aproximadamente por 1 hora, donde en el momento le daba el ánimo a ella y la tranquilidad a la familia para realizar bien este procedimiento. La madre y su pequeña fueron trasladadas a una clínica de la ciudad para recibir atención especializada. En otras noticias, mire, en estos momentos hay al menos unas 17 estaciones del sistema de transporte masivo mío que se encuentran inactivas porque sufrieron actos vandálicos durante las pasadas manifestaciones. Pero hoy los habitantes de Cali, también desde el Consejo de la Ciudad, entre algunas autoridades están completamente indignados porque algunas personas le están dando un muy mal uso a estas estaciones del sistema de transporte masivo mío. Los están cogiendo como pistas de acrobacias para motocicletas. Las estaciones del Mío, vandalizadas durante las pasadas protestas del paro nacional, se convirtieron en pistas de acrobacias para muchos motociclistas. La situación causa indignación por el mal uso que le dan a esta infraestructura del sistema de transporte masivo en Cali. Para mí es inaceptable que hoy las estaciones, después de más de 2 meses, sigan sin autoridades y que hoy los ciudadanos hagan lo que quieran con ellas. La misma situación preocupa a los habitantes y usuarios del Mío. Ya es hora de que las coloquen como estaban. Me parece que lo del paro nos ha afectado, pero hay que volver otra vez a reintegrar todo como está. Por su parte, las autoridades buscan al sujeto para sancionar. Se está verificando con nuestro personal de policía judicial para lograr con la identificación de esta persona y poderle realizar los correspondientes comparendos a los que haya lugar por cometer este hecho. Durante las manifestaciones, 47 estaciones y 3 terminales sufrieron afectación en su infraestructura y tecnología por actos vandálicos. Metro Cali no se quiso pronunciar por este hecho.
En estos momentos también Metrocali ha informado que ya se encuentra en el proceso de recuperación de varias de estas estaciones del Mío, al igual que los buses que resultaron vandalizados. En total fueron más de 18 buses con pérdida total, 87 completamente vandalizados durante las pasadas manifestaciones. Es por ahora la información desde el sur de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, gracias. Con Pasacalles, la comunidad de barrios del suroccidente de Barranquilla rechaza la instalación de medidores inteligentes anunciados por la empresa de energía. Jorge Castro, ¿qué dicen los usuarios? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. En el barrio Santo Domingo, en donde estuvimos hoy, la comunidad ha pedido a la empresa Aire una socialización de esta nueva tecnología. La inconformidad en algunos sectores de Barranquilla es expresada por ciudadanos que rechazan esta tecnología de la empresa Aire, lo que la entidad prestadora del servicio de energía presenta como un avance en la manera de medir el consumo, genera una inconformidad social entre muchos usuarios en sectores en los que nunca han tenido un contador. La cuestión es que nosotros somos un estrato 1, pero mejor dicho, la mayoría de nosotros vivimos del día a día. Son cuestiones que se nos salen a veces de las manos, pagar a veces 70, 80, que viene normalmente un recibo de luz por aquí. Yo no quiero el medidor porque soy trabajador independiente y el sueldo que gana no es igual a un sueldo de un presidente. Entonces yo quiero, opino o digo, no sé, que la luz para las casas que sean una tarifa normal y las tiendas que paguen otro más grandecito. Aquí en el barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla, en el 80% de las viviendas no hay contadores de energía y la mayoría de usuarios pagan por promedio. Pero no estamos de acuerdo con la cuestión de los contadores inteligentes porque vemos mucho que no tenemos conocimiento muy bien en la base de usar ese nuevo mecanismo para nosotros. La empresa comunicó que se trata de una manera de que los usuarios puedan controlar el consumo. Estos equipos de medida son a cargo 100% de la compañía, no va a generar ningún costo adicional. Yo creo que la inconformidad es por un tema que estamos resaltando. Hay un problema grande de fraude de energía, pero es importante decirle a la comunidad que el robo de energía lo pagamos todos. Son cerca de 110.000 medidores que Aire espera instalar en los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira. Sin medidor, en esta comunidad consumen en promedio mensualmente entre 70.000 y 80.000 pesos en una medición directa que se hace por parte de la empresa de energía, por lo que advierten ellos temores pueda darse un aumento en la tarifa que se les está facturando en diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla. La empresa ha dicho que será una medición justa y que no cobrará a los usuarios los $70, unos 270.000 pesos aproximadamente que cuesta cada medidor. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en el popular sector Isla de León en Cartagena, hoy se realiza un gran almuerzo que será repartido entre 1.000 niños de la zona. Una iniciativa que ha sido un gran alivio para muchas familias vulnerables, sobre todo en esta época de pandemia. Evelyn Díaz tiene el reporte desde La Heroica. Evelyn. Buenas tardes, Luisa, y desde las 6 de la mañana voluntarios del sector Isla de León, del barrio, ubicado en el barrio El Pozón, aquí en Cartagena, preparan un delicioso almuerzo para 1.000 niños. Este almuerzo será un delicioso arroz apastelado que será repartido entre estos pequeños con el ingrediente más importante, el amor. 1.000 niños entre 1 y 13 años, habitantes de los sectores de Isla de León y 14 de febrero en el barrio El Pozón, uno de los más empobrecidos de Cartagena, serán los beneficiados con el gran almuerzo comunitario organizados por voluntarios con el apoyo de empresas privadas. Los niños del sector merecen soñar, merecen crecer en mejores condiciones y merecen sobre todo tener una muy buena nutrición que les permita a ellos un desarrollo óptimo en su crecimiento. Durante la jornada y previo a servir los 1.000 almuerzos para los niños, estos disfrutaron de talleres de teatro y lectura. Por protocolos de bioseguridad, los pequeños entraron a las actividades recreativas por grupos de 30. A la hora de recibir los almuerzos, la logística se organizó para llegar en filas e ir a disfrutar sus almuerzos a casa.
Bueno, y por protocolos de bioseguridad y para evitar aglomeraciones peligrosas por efectos del COVID-19, desde el día de ayer se repartieron 1000 fichos entre toda la comunidad, precisamente para que en fila hoy, a partir del mediodía, los pequeños con sus familiares vengan a reclamar su almuerzo para poder disfrutarlo en casa. Eso es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, muchísimas gracias. Y terminamos esta emisión de noticias con el respaldo de la alcaldesa Claudia López a la apertura total de vacunación sin restricción de edad. Además, descartó autorizar el ingreso exclusivo de personas vacunadas a actividades como fútbol, conciertos y discotecas. Quédese con toda la programación del Canal 1 y a las 8 de la noche espere una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.